A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Familia hermosa, qué gusto estar una vez más juntos a través de las redes sociales para compartir un mensaje de parte de Dios que estoy seguro es un mensaje que transforma, un mensaje que edifica, un mensaje que por alguna razón usted y yo teníamos que escuchar el día de hoy. Y yo le he puesto un título al mensaje del día de hoy y el mensaje se llama Amor de habitación. Parece como canción, ¿verdad? Amor de habitación. Así se llama el mensaje y pudiera parecer un nombre o un mensaje un poco extraño, un poco loco, pero se va a dar cuenta que no. El otro día me llamó tanto la atención, estaba con una persona que conozco de hace muchos años y bueno, aproveché el momento para invitarlo a la iglesia y cuando yo le estaba hablando de la palabra de Dios, él me decía, no hombre, ¿qué crees? Pues yo creo en Dios y todos los viernes leo el Salmo 91. Y yo decía, qué bien. Y decía, y mira, estoy súper bien. Y me daba un poco de tristeza ver a tanta gente confundida. Porque a veces pensamos que si yo rezo una oración, eso es suficiente. He visto, no me lo han contado, he visto muchos lugares, muchas casas, muchos hogares donde ustedes pueden encontrar una Biblia en la sala de su casa, pero la tienen pues como un adorno, porque hasta le tienen ahí como un pequeño púlpito y la tienen abierta, pero nunca la leen. Y hay gente que pensando que si yo leo el Salmo 91 y si lo leo tantas veces, eso es suficiente para que lo que yo estoy leyendo se vuelva realidad en mi vida. Pero a la luz de las Escrituras, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Y veamos precisamente el Salmo 91. Comienza diciendo el Salmo 91, y de hecho yo creo que la mayoría conoce este Salmo, porque creyentes y personas que tienen años sirviendo en la iglesia y personas que no quieren nada con la iglesia, la mayoría de las personas conocen este salmo. Dice la Biblia, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Todopoderoso. Y bueno, ¿qué es morar? Pues vivir. ¿Y cuántos no quisiéramos vivir bajo la sombra, bajo la protección de Dios? ¿Sabe? Estamos en tiempos donde la gente quisiera vivir bajo la protección de Dios. El detalle es que por más que leamos el Salmo 91, eso no será suficiente para vivir bajo la protección de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita mismo leyéndolo, no necesitamos mucha teología para saber lo que nos está diciendo el salmista. Dice el Salmo, el que habita, no es el que lo lee. ¿Cierto o falso? No es el que cree en Dios,
Porque hay tanta gente allá afuera que dice, es que yo creo en Dios y Dios me protege. Oiga, eso no lo dice la Biblia. ¿Cuántas veces usted y yo lo hemos leído? Pero mire, hoy Dios nos está revelando, porque esa es palabra revelada. No es cuántas veces yo lo lea, es ¿estoy realmente poniendo en práctica lo que estoy leyendo? El que habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Mucha gente quiere estar con la protección de Dios, pero no está dispuesto a habitar bajo el abrigo de Dios. ¿Por qué? Porque habitar bajo el abrigo de Dios, pues significa vivir una vida en santidad. Y la gente no está dispuesto a eso. Muchas veces, incluso las personas ya conociendo de la palabra, ¿sabe? Nos cuesta trabajo poder entender esto. Porque he conocido algunas personas que piensan, bueno, es que si yo voy a la iglesia mi vida tiene que cambiar. Tu vida no cambia cuando vamos a la iglesia. Tu vida y la mía cambia cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Porque no es la iglesia la que transforma la vida de todo ser humano, se llama Jesucristo. Y si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, entonces tú tienes una vida transformada. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y bueno, entonces yo recuerdo que hace muchos años la gente decía, bueno, pues reza 2 Padres Nuestros, reza 3 Aves Marías y eso es suficiente. Pero el Salmo 91 nos está diciendo que no es así. Es el que habita. Y yo creo que hoy usted y yo tenemos que entender que tenemos que hacer de Dios nuestra habitación. Ahora, ojo, esto es el Salmo 91, versículo 1. Y bueno, también te dice, por ejemplo, en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Pero quiero que nos saltemos hasta el versículo 9. Y mire lo que dice aquí. Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Una vez más vuelve a decir esto. Ahora, los que somos casados, por ejemplo, podemos saber un poquito más para qué sirve una habitación. Una habitación es un lugar donde tú tienes intimidad. Cuando tú pones a Dios como tu habitación, es porque no solamente Dios es tu refugio, sino es donde tienes ese momento íntimo. Es decir, si yo pongo a Dios como mi habitación, entonces yo tengo que tener una vida de intimidad con Dios. Y ahí es donde está el secreto. El secreto no está en cuántas veces leo un salmo, cuántas veces rezo un lo que sea. Es cuánta intimidad estoy teniendo con Dios. Y cuando yo tengo intimidad con Él, cuando yo lo pongo a Él como mi habitación, entonces yo puedo estar bajo su protección. Eso lo leímos en el versículo 1. Pero mira aparte lo que dice el versículo 10.
Cuando dice, en el versículo 9 leímos que lo ponemos a Él como nuestra habitación, pero mira lo que dice el 10, o sea, la consecuencia dice, no te sobrevendrá mal. ¡Wow! Si lo ponemos a Él como nuestra habitación, no nos sobrevendrá el mal. Y la gente allá afuera quiere que le vaya bien, pero estando alejado de Dios. ¿Y qué cree? Así no se puede. La Biblia dice que separado de Dios nada podemos hacer. Pero si lo ponemos como nuestra habitación, dice también en el versículo 10, ni plaga tocará tu morada. ¿Sabe? Estuvimos pasando momentos difíciles. Vivimos en una zona donde mucha gente estuvo contagiada por COVID. Aquí en la iglesia hubo personas que estuvieron internados y con un diagnóstico de muerte. Pero ¿qué cree? Por la misericordia de Dios, ellos siguen aquí. Dios ha sido bueno y nos ha protegido. Amén. Entonces no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Y mire, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Alguien puede decir amén? Cuando tú pones a Dios como tu habitación, Él manda a sus ángeles a que te guarden, a que te cuiden. ¿Sabe cuántos queremos esta bendición para nuestras vidas, para nuestras familias? La gente piensa que mandando luego correos bonitos ahí por Facebook, por WhatsApp, ya es suficiente, que Dios cuide tu... Oiga, qué bueno que haya mensajes bonitos. La pregunta es, ¿lo estoy viviendo? ¿Estoy poniendo a Dios como mi habitación? ¿Sabe Jesús? Cuando nos enseñó acerca de la oración, Él dijo que cuando oremos, entremos y cerremos la puerta. Y ahí entendí que era para tener un tiempo de intimidad con Él. Por eso la oración debe ser así. Qué bueno que nos podamos reunir, orar, porque la oración del justo puede mucho, pero Dios quiere tener intimidad. Dios quiere tener un tiempo a solas contigo y conmigo. Y, ¿sabe? La habitación es también ese lugar de descanso. La habitación sí es un lugar de intimidad, pero también es un lugar de descanso. Hay momentos donde me encanta, mi habitación es un lugar donde me encanta estar. Y a veces me siento tan cansado físicamente, no con sueño, pero sí cansado. Y el hecho de estar en mi habitación, quizás ver un rato televisión, estar ahí con mi esposa, con mis hijos, eso me da descanso. La pregunta es, cuando usted y yo estamos con esa carga emocional, cuando usted y yo estamos desesperados, cuando usted y yo estamos con esa carga que nadie quisiera cargar, ¿a dónde acudimos? ¿Cuál es ese lugar de descanso? El versículo 3 del Salmo 91, Él te librará
del lazo del cazador, de la peste destructoras, con sus plumas te cubrirá. ¿Sabes? Cuando algo que tú y yo tenemos que entender es que la acechanza del enemigo siempre va a estar. Las dificultades siempre estarán frente a ti. Aquí el salmista no nos dice que no tendremos una vida sin aflicciones, sin dificultades. Pero de todo eso, Dios te librará. De todo eso, Dios te librará. Vivimos en un mundo donde hay maldad, vivimos en un mundo donde hay dificultades, vivimos en un mundo donde ahorita hay crisis. Pero de todo eso, Dios te librará. Dice en el versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Sabe? Tener temor. ¿Cuál es ese terror nocturno? Pues siempre la noche está, en la Biblia la noche siempre está asociada con los días difíciles. La noche siempre está asociada con los momentos de aflicción, de tribulación. Y en esos momentos de aflicción, en esos momentos de tribulación, el miedo es algo natural. Pero me encanta que dice que de ese terror nocturno, Él nos va a guardar. Ese terror que estará ahí, de ese terror no temeremos. El versículo 6 que leímos ahorita dice que ni mortandad que en medio del día destruya. Dios nos guardó. El otro día les daba testimonio de una persona que se congrega aquí con nosotros, se llama Ciro, y Ciro le dio COVID y me mandaron un mensaje diciendo, de hecho me mandaron un mensaje de audio a mi WhatsApp para que, pues me pidieron que estuviera orando por él, porque el doctor le dijo que no pasaría la noche. Cuando escucho ese WhatsApp, me pongo a orar, pero yo sentí paz en mi corazón. Y cuando yo sentí paz, yo sabía que a Ciro nada le iba a pasar. Y sabe, ahora Ciro viene cada domingo y está aquí dándole la gloria a Dios. Tiene planes de casarse y es un hombre que sirve aquí en la iglesia, y bueno, yo sé que Dios tiene un propósito en su vida. Pero así como él, hay otras personas que también estuvieron enfermos y Dios los cuidó. Dice el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Sabe? Hoy Dios nos recuerda que tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Él. Él es ese lugar seguro. Él es nuestra fortaleza. Pero también es ese lugar que a ti y a mí nos da descanso. Amén. Dele fuerte el aplauso a nuestro Dios.
Entonces, yo honestamente cuando reflexiono en este salmo, me doy cuenta que el desconocimiento, o no sé, quizás la enseñanza por generaciones, muchas veces no nos alcanza para poder entender este tipo de enseñanzas. Porque a veces pues hasta colgamos en el coche, ¿verdad? De que pues Dios va conmigo y qué bueno. ¿Sabe? Eso no está mal. Aquí lo importante es que realmente lo que el salmista nos enseña, lo que el salmista escribe en este Salmo 91, que sea algo que usted y yo vivamos, no que solamente lo leamos y lo estemos repitiendo tantas veces y podemos sabernos este salmo de memoria. No está mal, pero este es un momento donde usted y yo necesitamos estar bajo la protección divina. Y si usted y yo queremos esa protección, usted y yo debemos de estar habitando en Él. ¿Sabe? Obviamente, pues como en cada casa, como en cada hogar, pues hay reglas. Y muchas personas les cuesta trabajo habitar en la presencia de Dios, ponerlo a Él como habitación, porque bueno, pues en el reino de Dios, usted sabe que tenemos un rey, y muchas veces a la gente nos cuesta trabajo tener que someternos. Pero la buena noticia es que no tenemos a un rey tirano, tenemos un rey que nos ama. Y ese amor tú y yo lo vamos a descubrir cuando lo ponemos a Él como nuestra habitación. La gente allá afuera quiere conocer el amor de Dios. Y ese amor lo encontramos cuando tú y yo nos entregamos por completo a Él. Por eso yo le titulé Amor de Habitación, porque solo cuando tú y yo habitamos en Él es cuando podemos conocer el verdadero amor de Jesús. Ahí es cuando tú y yo podemos experimentar ese cuidado, ahí es cuando tú y yo podemos vivir en carne propia lo que el salmista nos está enseñando aquí. Aquí tú y yo vamos a poder sentir esa seguridad al descansar en la presencia de Dios. ¿Sabes? David, que fue quien escribió la mayoría de los salmos, siempre en los momentos de mayor dificultad, cuando el enemigo lo estaba persiguiendo, cuando se sentía acorralado, cuando se sentía solo, cuando fallaba, cuando pecaba, su refugio siempre fue el Señor. Que hoy tú y yo podamos refugiarnos en Él para poder realmente conocer cómo se vive cuando tú y yo estamos cubiertos por las alas de nuestro Dios. ¿Alguien le da un fuerte aplauso a Él? Déselo fuerte, es para Dios. Déselo fuerte, fuerte, fuerte.